Pasamos 2 minutos las 23 horas, pero creo que llegamos a, digamos, a la parte del programa que crea mucha expectativa, porque más allá de escuchar propuestas, etcétera, posicionamientos o reposicionamientos, como lo conversamos con Lucía Topolángi, la vicepresidenta de la República, con el INGER y con Cardoso, la gran pregunta que se hace es ¿qué va a pasar en estas elecciones que quizás sean las más inciertas en la historia del país, como lo sostengo yo desde que comenzaron estas elecciones? Pero lo importante es que un analista que además tiene el rigor de la medición de opinión pública, como es Ignacio Sosnávar, director de Ipsos Mori, nos dé su punto de vista. Gracias por estar con nosotros, Ignacio, esta noche. Un placer, Guillermo. Buenas noches. Siempre es una tradición, años electorales, andar por acá. Y mucho te lo agradecemos. Un placer la invitación. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, a 50 días de la elección? ¿Cómo percibís, imagen, cómo percibís en función obviamente de los estudios, de las mediciones de opinión pública, lo que está pasando y lo que puede pasar el 27 de octubre, que esa es la gran pregunta? Sí. Y que muchos además deben decir, sí, pero a ver, está bien, Guillermo, pero se han equivocado las empresas encuestadoras, y no solo acá, y se han equivocado. Entonces esa es la pregunta, Ignacio. Efectivamente se han equivocado, pero aciertan mucho más de lo que se equivocan, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. El escenario está bastante estable, el escenario de competencia electoral, no respecto a los últimos 3 o 4 meses, sino diría en el último año y medio. Si uno lo mira en términos de la competencia entre bloques, tomando el Frente Amplio como un bloque, tomando la oposición entera por el otro. El Frente Amplio está, ahora lo vamos a ver en algún gráfico un poquito más adelante, en el entorno del 30% de intención de voto desde hace ya bastante tiempo y no logra moverse de ahí. O sea, está en lo que se llama una meseta. En una meseta. Claro, estos meses y poco queda de campaña es lo más decisivo, pero hasta ahora viene en una meseta. La suma de la oposición está en el entorno del 50%, 20 puntos más, que el punto menos que el Frente Amplio. Y eso también está relativamente estable en el último año y medio. Donde ha habido cambios es adentro de la composición de la oposición, porque tenemos no solo variaciones en los porcentajes de los distintos partidos, sino hasta partidos nuevos, como Cabildo Abierto, que hasta hace pocos meses no estaba y que hoy muerde una parte de esa oposición. Pero la oposición sumada es más o menos lo mismo que ella. Entonces, y queda ese 20%, ¿no? 30, 50, y queda ese 20%. Gruesamente también está. Esto puede variar, ahora vamos a ver los datos. Si te parece, podemos ver los datos de la última encuesta de equipos del mes de agosto, cerrada hace unos 10 días. A ver, Julio, por favor, la primera encuesta. Cuando le preguntábamos a los uruguayos qué votarían si las elecciones fueran hoy, en agosto, el 30% decía votaría al Frente Amplio, un 26% votaría al Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, un 16% votaría al Partido Colorado, Ernesto Talvi, un 8% a Cabildo Abierto, a Guido Manini Ríos. Y como vemos, acá tenemos 2019, pero si fuéramos con esta gráfica hacia atrás encontraríamos también estabilidad. El Frente Amplio en este entorno del 30, 33, en algún momento más alto a principios de año. El año pasado también estábamos bien en el entorno del 30. El Partido Nacional, que venía entre 30 y 33 antes de la interna, en la posinterna tiene una caída. Está 26 en julio, 26 en agosto, una caída con estabilidad. Lo complicado para el Partido Nacional hubiera sido si esa caída entre junio y julio se hubiera pronunciado entre julio y agosto. El Partido Nacional encuentra ahí una zona de estabilidad a partir de la cual poder crecer. Y el Partido Colorado con un crecimiento muy leve entre julio y agosto, pero está claro que en el mediano plazo con cierto movimiento creciente. Hay que recordar que el Partido Colorado votó 13% en la elección del 2014, es decir, hoy está un poquito por encima, es el único partido de los 3 grandes, digamos, que está por encima de su votación anterior, y Cabildo Abierto, que es la sorpresa de este tramo final de la campaña, donde hasta la interna marcaba 3% en la elección presidencial, en julio marcó 6%, en agosto marcaba 8%, algunos colegas que publicaban con encuestas un poquito posteriores a esta, ya lo mostraban en el entorno del 10 o por encima. Entonces, efectivamente, parece haber aquí en encuestas cierto nivel de crecimiento. Bien, algunas preguntas, por ejemplo, mirando este cuadro que es interesante. Primero la raya en verde, ¿no es así? Y estamos hablando del Frente Amplio. Teníamos en el mes de marzo de este año un 33%, o sea, el guarismo más alto, que luego, es cierto, se repite en el mes de junio. Ahora,
¿Se explica por el factor, digamos, del desgaste que tuvo, la situación del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que tiene que renunciar, todo ese resabio, situaciones de cuestionamientos internos dentro del propio Frente Amplio, esa caída? Bueno, yo no hablaría de caída acá porque las encuestas, como todos sabemos, tienen un margen de error que está en el entorno de más o menos 3 puntos, por lo cual variaciones que estén en esos entornos del entorno de 3 puntos no son consideradas estadísticamente significativas. Yo creo que eso que vos decías, Guillermo, es correcto para entender por qué el Frente Amplio está en 30% cuando en la última elección votó 48%. Es el tema de fondo. Es el tema de fondo. Y por qué a la misma altura de la elección del 2014, el Frente Amplio estaba en encuestas en 39%. Vos en la entrevista a Lucía, a la vicepresidenta Lucía Topolansky, hace un ratito le hacías acordar de la famosa encuesta del susto despertó al mamado. Esa fue la encuesta de agosto del 2014. La encuesta de equipos consultores de agosto del 2014 mostró un escenario inédito en la política uruguaya de los últimos 10-15 años. El Frente Amplio por debajo de 40%. Marcó 39% de intención de voto. Y fue un sacudón político, un shock político ver al Frente Amplio por debajo de 40%. Bueno, efectivamente en aquel momento, como bien anticipó en su momento la senadora Topolansky, el susto despertó al mamado y el Frente Amplio terminó creciendo 9 puntos en un tramo muy corto de campaña y votó 40%. Pero estaba en 39. Claro, estaba en 39. Entonces, y hoy está en 30. Entonces, si es que hay un mamado, el mamado va a estar mucho más complicado, o sea, tiene que despertarse mucho más rápido, o el tramo que tiene para recuperar la lucidez es mucho mayor en un plazo corto. No quiere decir que sea imposible, pero está claro que la dificultad que enfrenta el Frente Amplio en el tramo final de la campaña es mayor a la que tenía también en 2014. Vamos a ver otra gráfica porque me gustaría también hablar un poquito también del Partido Nacional, ¿no? En esta gráfica, que quizás en esta torre se ve un poquito más clara. No vemos la evolución, pero sí... La comparación entre julio y agosto. Julio y agosto, ¿no? Entre julio y agosto el escenario es congelado. En este mes que pasaron muchas cosas, se definieron las fórmulas, hubo en el Partido Colorado, por ejemplo, un intento de candidatura al Senado de Bordaberry que generó mucha polémica. El Frente Amplio tuvo una polémica en la definición de su vice. En el Partido Nacional tuvo que cerrar una fórmula ahí, pero había que ver qué pasaba con Sartori. Bueno, todos los partidos tuvieron su movida entre julio y agosto, toda una interna muy dinámica, y sin embargo a nivel de la opinión pública hay mucha estabilidad. Los últimos 2 puntos de la serie muestran el único elemento significativo es la reducción de los indecisos, que pasan de 16% a 12%. Bueno, es un poco lógico, ¿no? A medida que nos vamos acercando, todos nos vamos decidiendo, por un motivo o por otro. Totalmente. Entonces, si nosotros comparamos esto, Guillermo, con lo que estaba, no estas dos mediciones entre sí, sino con lo que ocurría en las elecciones anteriores, nos encontramos con que el Frente Amplio está, como decíamos, por debajo de lo que estaba. El Partido Nacional y el Partido Colorado están más o menos en lo que estaban en el 2014. Esto es muy interesante. Y el crecimiento de la oposición está dado por lo que no es Partido Nacional ni Partido Colorado. Y eso lleva a otra de las grandes características de este proceso electoral, que es una mayor fragmentación del voto, donde podemos llegar a tener hasta 7 o quizá 8 partidos políticos con representación parlamentaria. Sí, aunque sean muchos de ellos de repente con un solo diputado. Correcto. Pero probablemente vamos a tener el parlamento más fragmentado de la historia electoral de nuestro país, porque nunca hemos tenido un parlamento con 7 y mucho menos con 8 bancadas. Bien, vamos a la última gráfica. Me parece interesante. La última, en general, era la que en realidad era la primera. La primera, sí, bueno, la vimos pero en orden definitiva, inverso. pero terminamos con la última. Terminamos con la última, que nos muestra esto que decíamos de los bloques. Si uno suma Partido Nacional más Partido Colorado más Cabildo Abierto, ya estamos en 50% de los votos contra 30% del Frente Amplio, que es lo que decíamos al principio. Entonces, a 2 meses de la elección, si esta coalición, de la cual se conversa públicamente, pero sobre la cual todavía no está definida y sobre la cual hay ruido, si esta coalición efectivamente termina funcionando como tal, entonces efectivamente la diferencia con el Frente Amplio es en este punto importante. Cuando me puse a estudiar esta última placa, ¿no es así? Que por favor le pido al director que la mantenga. Me fijé en el lado, digamos, de derecho del monitor, en el margen de error. Y ahí se consolida aún más el tema de Cabildo Abierto, ¿no? Que tiene un 8%, pero el margen de error es de más o menos 1,5, cuando el Frente Amplio tiene un margen de 2,6, el Partido Nacional 2,4, baja el Partido Colorado a más o menos 2,
Pero el Cabildo Abierto, digamos, lo que me da la sensación, y es la pregunta, si es acertada mi interpretación, Ignacio, es que consolida su porcentaje, ¿no?, cuando se da la muestra. Sí, el margen de error tiene que ver con la magnitud también, entre otras cosas, de voto de cada uno. Pero lo que es cierto es que Cabildo Abierto, si no hubiéramos tenido, Guillermo, una elección interna, donde hubiéramos visto que esto de Cabildo Abierto no es solo una cosa de encuestas, ¿no?, sino que efectivamente se confirmó. Sí, fueron votos, 50.000 votos. Quizá hoy estaríamos sospechando, bueno, hay que ver si está esto inflado, medido, puede estar inflado, porque en la encuesta puede haber una cierto, distorsión. Como arrancaste metiéndome la plancha ahí con el tema de las encuestas, se equivocan, efectivamente, claro. Las encuestas tienen su límite, podía haber una distorsión, quizá algo de esto puede ocurrir, pero el hecho de que se haya transformado en tantos votos en la interna, realmente nos genera mucha, digamos, cautela a la hora de tratar a Cabildo Abierto solo como un fenómeno de espuma de la encuestología y no de la realidad. Bien, y con estos números vamos a algún análisis final porque ya estamos en el tiempo. Yo decía al comienzo del programa, analizando la interna del Frente Amplio y ahora los acuerdos que se están dando, acuerdos y desacuerdos que se están dando fundamentalmente en el ala moderada, no sé si los problemas que tiene el Frente Liber Serén y lo que está creciendo la figura del economista Vergara, la gente que se le acerca, la gente que se va del Partido Socialista como el director de OPP, Álvaro García, y se le suma. Yo lo que dije es lo que parecía paz y amor del Frente Amplio, cuando todo el mundo decía cómo se pelea el Partido Nacional en la interna, que está la genética política del Partido Nacional, no es nuevo para nadie, no es así, y también la disputa que se daba en el Partido Colorado entre Sanguinetti y Talvi dio evidentemente la sorpresa, no solo en ganar, sino el porcentaje que se dio finalmente, todo parecía paz y amor, aguas calmas en el Frente Amplio con 4 precandidaturas. Sin embargo, ahora se está viendo que esa calma no era tanta y que ese reperfilamiento es resultado de esa interna, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Puede influir también en la candidatura? Porque hoy se está hablando más, lo que uno percibe, de los sectores del Frente Amplio, ¿no?, que del propio candidato a la presidencia, Daniel Martínez. Es decir, y esto es una interpretación y que de ninguna manera se tome como una falta de respeto, es, ya que vamos a hacer oposición, preparemos los sectores para tener una muy buena representación en un perfilamiento de oposición, y el candidato a la presidencia por allí no aparece como consolidado o en relación directa con los sectores. Sí, a ver, siempre los procesos de acomodamiento posinternas, bueno, lo hablaban en las entrevistas anteriores, son difíciles, son muy duros, llevan mucho tiempo, y eso siempre efectivamente ha ocurrido. En el Frente Amplio quizá ahora lo vemos más porque estamos en el Frente Amplio además en un proceso de recambio de liderazgos. Ya los grandes liderazgos que gobernaron las 3 patas del taburete, como decía Garcés, del Frente Amplio, Mujica, Astor y Vázquez, está claro que en el final, digamos, en un final que no es inmediato, pero digamos en la etapa final de su carrera política, y entonces están emergiendo nuevos liderazgos y este reacomodamiento posiblemente llevó más tiempo. Pero yo creo que el Frente Amplio, como ha ocurrido en las elecciones anteriores, una vez resuelto esto, capaz que le dio un poquito más de trabajo que lo anterior, va a cerrar filas y va a empujar en la recta final, y hay muchas razones para pensar que más allá de las encuestas, es difícil pensar que el Frente Amplio vote por debajo del 40% o muy por debajo del 40%, y es difícil pensar que el Frente Amplio no sea el principal partido del sistema político en Uruguay. No solo por las encuestas, a veces pueden tener no registrar lo que se llama el voto vergonzante o el voto oculto. Algo de esto pasó en 2014, entonces hay que tener también las antenas paradas, que es gente que va a votar al Frente Amplio y le da un poquito de temor, un poquito de vergüenza. Pero no hay en Uruguay. En Uruguay es una política muy marcada por bloques ideológicos muy sólidos. Pensar que uno de esos bloques va a pasar en un contexto electoral sin haber ninguna crisis tan grande, porque ni en la crisis del 2002 hubo diferencias tan grandes de bloque, va a ser 35% o menos del 35%, es difícil. Claro. Entonces yo creo que el Frente Amplio debería tener chances de crecer y ser el principal partido del sistema en la primera vuelta en octubre, aunque hoy tiene severamente amenazada la segunda vuelta. Está claro, y te adelantás de mi pregunta. Primera seguridad es que va a haber balotaje en este país. Sí. Va a haber segunda vuelta. Sí, pero cuando la gente dice las encuestas se equivocan, también deben reconocer que ya hace 1 año y medio o 2 ya venimos diciendo, y no nos vamos a equivocar, de que en Uruguay va a haber segunda vuelta.
de que en Uruguay no va a haber ningún partido con mayoría parlamentaria y que por lo tanto vamos a un gobierno con formato de coalición. Bien. Estas son certezas que las encuestas ya habían anticipado. Capaz que después no acertamos si es el 40 o el 42. Yo comprendo que te dolió el comentario. No, pero que además se dio también en Estados Unidos. Pero yo me refería a la última elección nacional. Que las encuestas cerran en el... No, por supuesto, pero una diferencia de 4%, pero las encuestas acertaron perfectamente el orden de los partidos. Incluso, bueno, hay actores políticos como Jorge Larrañaga que dicen, bueno, apliquemos el sistema francés de prohibir las encuestas 2 meses antes de las elecciones. No vamos a entrar en eso. Pero sería divertidísimo. No entremos en eso. Yo lo que sí digo es, seguro que va a haber segunda vuelta, balotaje. Seguro que el Frente Amplio va a permanecer como la fuerza mayoritaria del país. Casi seguro. Casi seguro. Casi. Yo lo daba como seguro. Casi seguro. Y la gran pregunta es cuando decís, está seriamente amenazado. Con esta fotografía, si yo te digo, Ignacio, con esta fotografía, si la elección fuera hoy, ¿quién es el presidente de la República? Si las elecciones hubieran sido el último domingo de agosto, la oposición, con el Partido Nacional liderando la oposición, gana el gobierno. Bien. Y eso, faltan 50 días. ¿Pueden producirse? Siempre se pueden producir. ¿Qué se tendría que producir para variar esa foto del día de hoy? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Y esto es lo lindo de la política. De que no podemos pues no me quería quedar con la última pregunta que parecía una respuesta obvia, ¿no? No, es correcto. Si la elección hubiera sido hoy, la oposición tiene una ventaja significativa y efectivamente hubiera ganado, si hubiera sido el domingo pasado, hubiera ganado la elección. Pero pueden pasar muchas cosas y hay una característica de esta elección, que es una elección donde hay más gente que en otras, no indecisa, pero no necesariamente firme, más débil en sus convicciones políticas. Estamos en un contexto en el cual el Frente Amplio ha desilusionado, desencantado a una parte de los ciudadanos, pero no estamos encontrando en la oposición un motor fuerte que uno diga, bueno, esto es una cosa que se chupa todo y enamora fuertemente a los ciudadanos. Estamos encontrando una oposición fragmentada, con algunos posibles problemas de articulación y sin un relato de enamoramiento que sea así, extraordinariamente convincente para los uruguayos. O sea que ahí está, que vendría a ser una medición no cuantitativa, sino cualitativa, y tu interpretación, ahí tendría que trabajar el Frente Amplio y la oposición para lograr esos cambios, o para consolidarse, o para revertirlo. El Frente Amplio tiene otras ventajas. Lo de Argentina, la crisis que se está viviendo en Argentina, es una oportunidad para el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque puede mostrarle al público lo que el Frente Amplio ha intentado comunicar sin éxito en los últimos años, que es que estos gobiernos del Frente Amplio han logrado evitar cosas peores. Y es muy difícil que uno lo reconozca en lo que uno evitó. El ministro Bonomi ha dicho, bueno, sí, el delito aumentó, pero si yo no hubiera hecho lo que hice, capaz que el delito era mucho mayor. Y dice, bueno, Bonomi, no lo podemos aprobar por lo que uno evitó. Es muy difícil. Salvo que uno vea... Qué difícil. Salvo que uno vea lo que se evitó en la orilla del frente. Entonces uno dice, uy, mirá, capaz que entonces no hicieron tan mal. Qué difícil poder apoyarse unos y otros para favorecerse o perjudicar en la situación argentina, en cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Pero más allá de que uno se apoye o no, es como que el cuadro de análisis cambia y se empiezan a visualizar en la economía uruguaya, porque los analistas lo marcan además, algunas fortalezas, mientras en los meses anteriores quizás solo se señalaban las debilidades. Ignacio Navar, 23 horas y 20 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Amigos, un placer de haber tenido estos invitados, la vicepresidenta de la República, el acuerdo Colorado-Ballista 15 y ahora el análisis de Ignacio Sanz Navar, que nos pinta un panorama más que claro en cuanto a esta elección y el futuro, más allá que faltan 50 días. Y bueno, la política es muy dinámica, pero veremos si es tan dinámica como para cambiar lo que hoy está indicando las encuestas de opinión pública. El reencuentro con ustedes en vivo el próximo viernes, el viernes 13, ¿no es así? Pero este programa ustedes en muy pocas horas, a partir de las 7 de la mañana, lo pueden volver a ver en repetición a través de Canal 11 Punta del Este. Gracias por estar con nosotros, buenas noches y buen fin de semana. Nos reencontramos el viernes que viene.